11:33 de la mañana en toda la República Argentina. No me escucho bien, ¿está bien? ¿Sí? ¿Estoy saliendo bien? Perfecto. Vamos a escuchar la palabra del gobernador. Osvaldo Jaldo estuvo hablando hoy con un medio, con Nóblega, creo que sí, Nóblega, en el programa de él, no recuerdo el nombre del programa. Ahí estuvo... Los primeros. ¿Cómo se llama? Los primeros. En el programa de Omar Nóblega, que se llama Los Primeros, estuvo hablando el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, y lo vamos a escuchar, porque se refirió a varios temas. Varios temas los vamos a escuchar por partes, A ver. Decirlas como son. Y este gobernador tenía pensado viajar a Capital Federal. Ustedes han leído ayer que no sabían si el jefe de gabinete, si Guillermo Franco, con quien tenemos muy buen diálogo, no sabía si iba a asistir a la rural para este foro que había organizado la rural, para que vamos los gobernadores, para que vayan los ministros de Economía o de Producción, para que podamos hacer un foro y conversar. Entonces, si Guillermo Franco, jefe de gabinete, dice que no sabe si va a ir a la rural, porque ellos la inauguración oficial la tienen a las 9 de la mañana, pero la reunión con los gobernadores era a las 19 de la tarde. Y si el ministro, el jefe de gabinete, dice que no sabe si va a ir al foro de los gobernadores, yo pregunto, ¿para qué va a viajar el gobernador? Se queda a trabajar en Tucumán, cubre la agenda, y cuando las autoridades nacionales nos convoquen, ahí vamos a estar para hablar de la coparticipación, para hablar del impuesto a los combustibles y para hablar de lo que el gobierno nacional quiera plantear y que nosotros podamos acompañar, Omar. ¿Estaba en 1.5 el audio o estaba así? No, está un poquito acelerado, sí. Pero el tono se lo nota. El tono estaba bastante enfático, sí. Sí, enojado con el gobierno nacional, porque claro, lo que se evidencia de estas últimas semanas es que el gobierno nacional está ninguneando fuerte a las provincias. Sí. Entonces ahora lo que plantea Jaldo es que no vamos a ir a Buenos Aires si no nos convocan. Claro. Dicen, nos tiran la idea de, bueno, en una de esas nos vemos en la rural. Claro, porque lo que está justificando Jaldo su no viaje a Ciudad de Buenos Aires para la reunión de gobernadores, y lo que dicen, más o menos lo que entendí, ¿no? Creo, para pasar en blanco, lo que dice Jaldo es, no voy a ir a Buenos Aires para ver si en una de esas el ministro nos recibe o no nos recibe, que nos convoque formalmente y vamos. Con la ninguneada que viene haciendo el gobierno nacional para con los gobernadores. Sí, en sintonía con lo que dijo, creo que fue Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe, que también dijo, a la rural no vamos, que nos convoquen a la Casa Rosada. Claro, si quieren tener una reunión con nosotros. Rural, claro. Porque es más o menos como que yo te diga, che, mirá, sí te voy a recibir, pero mirá, si nos cruzamos. Voy a estar ahí en Polo comiéndome una pizza, caete y veo si te atiendo. Más o menos para así. Una presidencia de un presidente, o mejor dicho, de un gobierno, pues no sería el presidente, sino el ministro del Interior, para una liga de gobernadores, para casi todos los gobernadores argentinos, y es un destrato. Sí, corresponde que lo inviten formalmente a Casa Rosada para discutir un tema tan sensible para las provincias como es la coparticipación. Porque el presidente es el presidente, pero los gobernadores son no solo importantes cada uno en su provincia, sino que todos juntos y casi que co-gobiernan el país, ¿no? La idea de la confederación. Sí, bueno, justamente después habla también sobre la relación con los gobernadores, pero vamos a escuchar el segundo audio del gobernador. Atención. A ver. El senador Juan Mansur también tiene la misma preocupación la que yo acabo de manifestar. Hemos hablado de la situación de la nación, hemos hablado de la situación de la provincia y también hemos hablado, sí, con el senador nacional Juan Mansur, que es el presidente del Partido Justicialista, de la cuestión política electoral de nuestra provincia y de nuestro espacio. Nosotros no tratamos la problemática de los otros espacios políticos. En lo electoral y lo político hablamos de lo nuestro, de lo que podemos dar, de lo que podemos hacer, de lo que podemos transmitir y la propuesta que vamos a llevar para el 26 de octubre para elegir los diputados nacionales que representen a la provincia de Tucumán. Sí, efectivamente, existió la reunión y hemos tratado temas institucionales, nación, provincia, y hemos tratado la situación de nuestro partido y de nuestro Frente Tucumán Primero, donde seguramente la semana que viene no, pero la otra semana hemos previsto que vamos a hacer una reunión de uno de los organismos máximos del Partido Justicialista, como es el Consejo Provincial, que lo vamos a reunir en nuestra sede seguramente. Esta es una de las cosas.
Bien, Bueno, ahí estaba sí. confirmando que se reunió con Con Juan Mansur. Mansur ayer. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, hablando y que hablaron de temas electorales, ¿no? Sí, hablar de temas electorales y sí, uno supone que en un año electoral, Mansur y Jaldo, que el año pasado no se vieron la cara en todo el año, y que hasta mediados de este año tampoco lo habían hecho, se volvieron a encontrar desde diciembre del 2023, recién en julio del 2025, y sí, algo estarán, dirían, ¿qué estarán tramando? Se preguntarán, ¿no? Bueno, año y algo. 8 meses que directamente no se hablaban, según Sí. el propio gobernador, ni siquiera por teléfono. Tuvieron 2 reuniones, una el 9 de julio y una ayer, y dice Jaldo que se va a volver a reunir el Consejo Provincial del PJ. Sí. Recordemos que en la última reunión del Consejo no estuvo Mansur como presidente, pero tampoco estuvieron los representantes del noguerismo. Noguera no estuvo. Bueno, y ahora confirma que van a reunirse en el próximo Consejo Provincial del PJ. Sí, así que en 2 semanas seguramente va a haber novedades y supongo que si Mansur accedió o consensuó, digamos, esta convocatoria, la va a presidir él, porque él es el presidente del PJ actualmente, ¿no? No fue a ninguna de las anteriores, de las 2 anteriores, claro, en esta va a estar. En esto supongo que estará presente el ex gobernador, actualmente senador. También habló sobre la situación económica. Sí. El gobernador pintó un panorama bastante duro. Si quiere, lo escuchamos un poquito. A ver. Sectores, personas, actividades que la están pasando muy mal. Hoy hay empresas, comercios, sectores productivos que están bajando la persiana. Hoy se abrieron las importaciones, pero no se dio tiempo a un reacomodamiento de la producción, la industria y el comercio para ser competitivo. Porque la Argentina tiene que ser competitiva en algún momento, pero para eso se necesita tiempo, se necesita plazo, se necesita una política económica, se necesita una nueva política, una política tributaria nacional y provincial. Todos nos tenemos que readecuar, porque no podemos ir a competir con China en materia de telas, con lo que paga China los empleados, los salarios, con los salarios que se pagan acá. No podemos competir con China con los costos de la energía, de los servicios que tiene Argentina con lo que tiene China. Es decir, hay un montón de cosas que realmente capaz que haya que hacerla en algún momento en este mundo globalizado, porque el mundo está globalizado y no va a cambiar. Si no, veamos lo que hace Estados Unidos con los aranceles. Sube y baja los aranceles de acuerdo a cómo amanece el presidente de los Estados Unidos. Y eso ayuda o perjudica a los países que comercializan con Estados Unidos. Por eso hoy hay que estar muy atentos. Argentina tiene que tener mucho diálogo con quienes toman decisiones en los diferentes niveles. Argentina tiene que estar unido. Estamos compitiendo y viviendo en un mundo globalizado. Ya no es como en aquella época de la posguerra, como Argentina, que era un país productores de alimentos, productores de proteínas, éramos los exportadores máximos de carne, de grano. Es decir, eso cambió. Hoy todo el mundo vende carne, todo el mundo vende proteínas, todo el mundo vende diferentes tipos de productos alimentarios. Hay que competir ahora, pero para eso tenemos que crear las condiciones nacionales y provinciales que se puedan adecuar. Bueno, ahí habló un poco Osvaldo Jaldo de la situación económica argentina, el cierre de algunas empresas, algunas pymes, eso está claro, eso está pasando desde el día 1, ¿no? Con el gobierno, con esta gestión de gobierno DISA, y que además se suma, se agranda esa base, porque si vos decís, bueno, van cerrando 1000 empresas, bueno, ya son 2000, ya son 5000, es una crisis que se profundiza. Bueno. ¿No? Y además habla de esta cuestión de, sí, obviamente, si abrís las importaciones, pones a tus productos a competir en condiciones con los desiguales. productos chinos, por ejemplo, que son, por lo que describía el gobernador, ampliamente favorables, ¿no? Recordemos que los gobernadores hablaban de la necesidad del diálogo y de ceder los votos en la Cámara Baja cuando hablaban de la necesidad de garantizar gobernabilidad. Bueno, ahora un poco estamos viendo las consecuencias de esa gobernabilidad, ¿no? La gobernabilidad para el gobierno nacional era eso, la desindustrialización, el desempleo, el endeudamiento y la fractura de la matriz productiva del país. Eso era la gobernabilidad. Y acá, ¿no? en Tucumán tenemos un ejemplo que es clarísimo y que muestra lo que es una industria, lo que sucede cuando vos tenés protección a una industria local, que es la caña, el azúcar tucumano. Tenés un competidor natural, que es Brasil,
al cual si no le arancelás, como tiene arancelada el azúcar brasilera en la Argentina, que no puede entrar o entra, digamos, con un arancel muy grande, ¿sí? La industria azucarera crece o se mantiene al menos. Si la desarancelás, si le sacás los impuestos, se quiebra, se rompe. La matriz productiva, no hay más azúcar, no hay más ingenio, no hay más nada. La debacle total de esta provincia. 1.700.000 habitantes que de una manera u otra dependemos de esa gran torta económica que genera la producción de azúcar en Tucumán. Uh-huh. Entonces, ese es el ejemplo. Ahí tenés el ejemplo de lo que vos generás cuando proteges tu industria. Generás que se sostenga, que se mantenga. ¿Cómo la proteges? Y arancelando. Abrís las importaciones, morís, quebrás. Entonces, eso está clarísimo. Milei, que se autopercibe el mejor alumno de Trump, Trump hace totalmente lo contrario a lo que hace Milei. Sí. Trump es nacionalista y es proteccionista. Y sí, te sube la barrera arancelaria para proteger la industria local. Pues si Milei hace lo contrario, te quita los aranceles, trae productos de afuera y te quiebra las empresas locales. Porque además, ayer escuchaba a un economista italiano contar lo que está pasando en Italia, es terrible. Italia, que históricamente fue tercer, cuarto país más industrializado de Europa, ¿no? Después de Alemania, por supuesto, de Inglaterra, de Francia, Italia venía, ¿sí? Bastante por encima de España, por ejemplo. Y bueno, el tipo decía, era una entrevista acá en un programa argentino, y le decían, bueno, Fiat de los alemanes, decía el tipo. Nombrame empresa italiana, decía el mismo italiano, ¿no? El mismo economista italiano. Y bueno, es Fiat de los alemanes, Ferrari de los saudíes ahora. No sé, y empezaron, y no que les queda nada. Todo se extranjerizó. Claro. Todo. Absolutamente todo. Y el tipo decía, esta es la consecuencia de 20 y pico de años de mercado común, que para lo único que sirvió es para fortalecer la industria alemana y francesa. Y la inglesa en su momento, que ya se salieron. Nos impulsaron y nos empujaron a políticas de austeridad y se quedaron con toda Europa. ¿No? O sea, los mercados comunes existen para eso. Para que las economías más fuertes absorban a las otras. No existe por otra cosa. ¿Por qué que Estados Unidos quería instalar el ALCA en América del Sur? ¿Para qué? Para comprarnos barato y vendernos caro. ¿No? O sea, para comprarnos mucho menos de lo que nos vende. Bueno, eso es así, no hay otra. ¿Y a dónde están yendo las economías más fuertes? Justamente para protegerse de una que supo acomodarse a este mundo global, que es China, y se lo está pasando a todos por encima. Bueno, hay que protegerse de China. Uh-huh. Porque en China, y bueno, no sé, el costo de vida es otro. En China tienen 200 millones de tipos que viven ahí. Si se mueren 10 trabajando, a nadie le importa. Esa es la verdad. En condiciones mucho más lamentables, deshumanos. Pero es la verdad. Entonces vos competís con una fábrica que tiene 5.000 trabajadores y que ninguno está en condiciones más o menos humanas. Uh-huh. Entonces los costos bajan un montón. Bueno. Creo que Jaldo lo describe bien, pero creo que está claro además. Por último tenemos, y bueno, relacionado con esta idea de que es necesario tener, que creo que es algo que se reclama hace tiempo, que es la idea de un proyecto nacional. Lo que pasa es que no hay ningún gobernador o intendente que colabore con ese proyecto nacional, porque todo el mundo está cuidando su rancho. Pero el gobernador dice lo siguiente sobre la relación del presidente con el resto de la política argentina. Puntos de vista. Y somos seres humanos y seguramente así es y va a seguir siendo. Pero lo que no podemos es en un país como Argentina, donde tenemos un potencial muy importante, hoy no tener diálogo, el presidente con la vicepresidenta, el presidente con los 23 gobernadores, el presidente en un Senado que pierde 60-0 una votación, el presidente que no dialoga y que no tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Y bueno, ¿cómo vamos a sacar el país adelante? No lo vamos a sacar así, de una vez por todas. Hay que ir al diálogo, al consenso, provincia, nación, municipio, diputados, senadores. Si argentinos somos todos.
Nosotros vamos a seguir viviendo en Argentina, nuestros hijos, nuestros nietos van a seguir viviendo en Argentina. Pregunto por qué los argentinos no nos fijamos una meta y un objetivo de sacar al país adelante. ¿Por qué tanta politización? ¿Por qué tanto egoísmo? ¿Por qué tantas diferencias? Si los funcionarios, si los presidentes, los gobernadores, llegamos y como llegamos nos vamos. El tema es que cuando nos vamos dejemos algo positivo para nuestro municipio, nuestra provincia, dejemos algo para una Argentina encaminada. Y esto es lo que tenemos que hacer, Omar. Y una vez por todas estar a la altura de las circunstancias y no meras especulaciones políticas. Y ya escucho los partidos de la oposición hablar del 27. Si no han pasado el 25, muchachos, y le va a costar pasar el 25. Entonces hay que ser realistas, hay que bregar por el bienestar de la gente. Y seguramente cuando lleguen las elecciones, cada uno defenderá sus ideales, sus banderas. Nadie va a claudicar. Ahora, no vivamos los 4 años haciendo política o politizando todo. Yo creo que hay que darle fuerza a la gestión institucional. Y en esa tenemos que estar todos los políticos cumpliendo el rol que la comunidad nos mandó a través de la voluntad popular. Bueno, ahí lo escuchábamos, un llamado también al consenso y a la unidad de Osvaldo Jaldo. Algunas cositas, ¿no? Pero decía, sí, vamos a seguir viviendo en la Argentina, nuestros hijos van a seguir viviendo en la Argentina, coincido, pero no es el caso de todos. Hay algunos funcionarios del gobierno nacional que han vivido toda la vida en Estados Unidos. Yo en algo que no comparto, no coincido mucho, digo, esta insistencia del diálogo con el gobierno nacional, me parece que ya deberían los gobernadores ya tener el diagnóstico o entender que el gobierno nacional no tiene voluntad de diálogo. Me parece que la estrategia, tiene que dar un golpe de timón la estrategia de los gobernadores porque claramente el gobierno nacional no quiere dialogar con las provincias. Lo dijo el propio Milei, que no le van a dar un peso a las provincias, que nada que atente contra su programa económico, que es el déficit cero, nada que pidan los gobernadores que se escape 1 milímetro del programa económico que tiene trazado el gobierno nacional, nada se le va a dar. Entonces me parece a mí que el gobierno nacional no tiene voluntad de diálogo. Me parece que la estrategia tiene que cambiar porque el gobierno no quiere dialogar directamente. Yo creo que tampoco ese es estoy de acuerdo con que no quiere dialogar, pero tampoco es el fin último del gobierno nacional el déficit cero. El déficit cero es el discurso. Después hay maneras de obtener el déficit cero. Hay diferentes formas. Y ahí está la discusión. En cómo se obtiene. El déficit cero, ya lo hablamos para el programa, es deseable para cualquiera. Sí. ¿Quién no quiere que los números cierren? Todo el mundo quiere que los números cierren. Ahora, el tema es, ¿cómo hago que los números me cierren? ¿Con más ingresos? ¿Con menos egresos? No, pero a eso me refiero con el programa económico del gobierno. El programa económico del gobierno es el déficit cero, ajustando a provincias, bajando impuestos, o sea, bajando a los ingresos, bajando recaudación. Llegar al déficit cero implica menos gastos, ¿no? Entonces, bueno, ¿y los gastos quiénes son? Los gastos es el hospital, el gasto del alumbrado. Sí, ¿qué entiende por gasto el gobierno? El gobierno entiende por gasto la medicación de los pacientes con VIH, la medicación de los niños con problemas con enfermedades oncológicas, los hospitales, la educación y la coparticipación de las provincias, la ruta. Eso jubilados. Es un gasto para el gobierno. Yo, de este último audio, hay una cosa que a mí me llama la atención. Que es el fuerte contraste entre lo que plantea el gobernador en su discurso, digamos, de tenemos que, por más que pensemos distintos, hay que gestionar de manera conjunta, lo cual me parece que es más o menos lo esperable en un país gobernado por gente seria, adulta, claro, sí. Que ha pasado durante el macrismo, digamos. Pero que a veces es inviable en Argentina, ¿eh? Bueno, a eso voy. Acá, digamos, durante el macrismo uno ve, y durante los 4 años siguientes de Alberto Fernández de presidente, uno ha visto que ha habido cierto diálogo y actividades conjuntas entre administraciones de distintos signos políticos. Lo que pasa es que también es cierto que el discurso del presidente, de Milei, pero el discurso explícito, ni siquiera es una interpretación mía, lo dice él no plantea la unidad de los argentinos. Él plantea que existen los argentinos de bien y los cucas, que son todos malos, no hay degenerados fiscales, cucas, parásitos. El 9 de julio, perdón. Entonces, entonces ante esa situación, digamos, ante ese marco interpretativo de la realidad que tiene el presidente, es muy difícil que él quiera gestionar en conjunto con los que no se arrodillan ante él. Claro. ¿No?
de donde iba a decir que el 9 de julio, que tal vez debe ser la única fecha, tal vez ni siquiera las fiestas religiosas, debe ser la única fecha que todos estamos como un poco mancomunados en ese sentimiento nacional. En esa fecha patria, él eligió ir al programa de Majul a la mañana a decir que no va a dialogar con las provincias porque los gobernadores quieren destruir al gobierno nacional. Lo dijo él en el programa de Majul, el 9 de julio. Él que dijo que quiere destruir al Estado Nacional. Él dijo que los gobernadores quieren destruir al gobierno, quieren destruir al Estado. Digo, no hay canal de diálogo abierto porque el gobierno nacional es el que está obstruyendo cualquier canal de diálogo y cualquier posibilidad de dialogar y de llegar a un acuerdo. La grieta explicitada, ¿no? Explicitada de manera inequívoca por el gobierno y por el principal mandatario de la Argentina, casi, o sea, es de una irresponsabilidad muy grande, porque el discurso de violencia, ¿no? En el que habla de argentinos de bien y argentinos de mal, tranquilamente podría conducir, por ejemplo, a una guerra civil. ¿Sí? Tranquilamente, ¿no? Ojalá que no, pero podría. Si vos tenés un presidente diciéndote, ustedes no merecen nada de este país porque son el mal, a los ciudadanos del país al que conduce, al que gobierna, ¿qué convivencia democrática se puede esperar? O sea, creo que el pueblo argentino está dando muestra ante semejante provocación de violencia permanente, que ya lleva 2 años, y que además se paga con falta de comida en los platos, con falta de medicamento en los botiquines de los abuelos, se paga con hambre y con salud todos los días, ¿sí? Y el pueblo argentino parece no reaccionar, cosa que no sé si está bien o está mal, pero en definitiva está mostrando bastante capacidad de convivencia democrática, a pesar de tener un presidente dispuesto a quebrarla completamente. Sí, y esto alimentado también por una lógica mesiánica de parte del presidente y de sus seguidores, que no es algo nuevo o no es algo desconocido para nosotros como país, pero que no hace falta irse muy lejos para ver cómo terminan esas cosas. Ha pasado en Brasil con Bolsonaro y ha pasado en Estados Unidos con Trump. En el momento en que Milei pierda una elección, va a haber denuncias de fraude, por más que no haya ninguna prueba, pero se va a instalar la idea de un fraude y se va a instalar la idea de hay que sostener al gobierno elegido por Dios de Milei a cualquier precio. Sí. Es algo que, digamos, yo creo que donde se va a reflejar, o sea, va a ser una situación en la que se va a reflejar la violencia que demuestra día a día el presidente. Vuelvo a repetir esto, que es totalmente inconducente esto, seguir pidiéndole diálogo al gobierno, que ya un presidente que dice que los diputados son unas ratas, que los gobernadores quieren destruir el país y que no odiamos lo suficiente a los periodistas. Bueno, es un presidente que está todo el tiempo elevando la vara de cuán violento puede ser, claro, y cuánto puede tensionar el sistema democrático. Y además este es un presidente que le dice héroes y lo invita a comer un asado a los legisladores que le votan al favor, y que 6 meses después dice que son unas ratas. Dice que son unas ratas que quieren voltear el gobierno cuando le votan en contra. Uh-huh. ¿No? Sí. O sea, y en la medida que estamos hablando de unos mangos más para los viejos que están muriéndose de hambre. Uh-huh. No, o sea, la medida no estamos discutiendo acá si se vende o no el litio, que de última podemos pensar que hay intereses detrás de, qué sé yo, no sé. No tengo duda que algunos senadores oportunistas habrá, que aprovechan la volada de sumarse a una causa noble, como dicen. El problema es que el gobierno no se suma a las causas nobles. Claro. O sea, que te digan, Caputo, que es el ministro de Economía, van a aprovechar causas nobles como las jubilaciones para... Y aprovecha la voz. Y aprovecha la voz que sos ministro y montate en la causa noble y dale de comer a los viejos. Uh-huh. ¿En serio? ¿Cómo, sí, ¿Cómo el ministro de Economía admite que hay cosas nobles que no atienden? Sí, de loco. O sea, es una locura, digamos, eso, ¿no? Sí. De última, decir, mirá, jubilado, que lo terminó diciendo, mira, el otro día, ¿no? Cuando estuvo en la bolsa y le dijo lo de la bolsa, a usted le voy a devolver de a poco con baja de impuestos lo que es de ustedes,
a costa de seguirle ajustando a los jubilados. Pero bueno, ese presidente de Argentina es increíble, ¿no? Porque no es un loco que profesa desde las peatonales alguna idea de... No está muy lejos. No, pero es el presidente. Está lejos en ese sentido, tiene una responsabilidad institucional gigantesca que parece desconocer. Son casi las 12 del mediodía, hay hambre ya por acá, ¿sí? Nos gustaría comer algo, y Franco Carleto siempre tiene los mejores consejos. Sí.